Hola chicos de Triunfo, aquí les habla su profesor Medrano, ya un poco mejor de mis males respiratorios, nuevamente empezando las clases virtuales para ustedes. Esta clase corresponde a la sexta semana. El tema de hoy día es la continuación de proteínas. Proteínas, segunda parte. Bien, ya habíamos visto que las proteínas eran biomoléculas de gran tamaño. Veíamos que tenían un gran peso molecular, que estaban formadas por 4 elementos fundamentales: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, y que también presentaban aparte fósforo y azufre. Las proteínas, en su clasificación, dependen bastante de las estructuras que presentan. Ya vimos que hay dos estructuras, que son en este caso, la primaria y la secundaria, las cuales se encuentran ligadas a todas las proteínas, tanto ya sea globulares como fibrosas. Pero a partir de la terciaria y la cuaternaria, la cosa cambia, y solamente algunas van a tener esas estructuras, las demás no. Por esa razón es que, estudiando cada estructura, nos damos cuenta qué tipo de proteína podía ser. En este caso, ya entramos a ver los tipos, de acuerdo justamente a eso, a las formas, a las estructuras que presentan. En realidad, las proteínas son de dos grandes grupos. Uno, simples; dos, conjugadas. Vamos a empezar viendo ahora las simples, que a su vez incluyen dos grupos fundamentales, que son las globulares y las estructurales. Empezamos viendo entonces las globulares, ¿no? Ven ahí. En general, toda la proteína simple siempre está formada por aminoácidos. Solamente presentan aminoácidos, no existe otra cosa más, ¿ya? Son así llamadas proteínas simples. Ahora, las globulares tienen esa forma globular, ¿sí?, porque son esféricas. Básicamente son esféricas. ¿Por qué? Porque presentan hasta 4 estructuras. O sea, presentan la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que dijimos que era el máximo nivel al cual llegaba una proteína, ¿no? A partir de la terciaria, las globulares ya presentan una gran actividad biológica, lo que las hace distintas a las fibrosas, que son pasivas. Esas no son muy activas, biológicamente hablando. Presentan un montón de funciones, no solamente formar estructuras, sino que además tienen funciones de transporte, funciones reguladoras, funciones biocatalizadoras, un montón de funciones. Y además, algo que las identifica mucho es que son solubles en el agua. Son solubles en el agua, ¿cierto? Un ejemplo, en el caso del huevo, ¿no? Su clara es una proteína globular cuando está en forma natural. En este caso, tú te das cuenta cuando colocas la clara de huevo en el agua, se disuelve. Pero si tú la calientas y dijimos, ¿no?, que se hacía la famosa desnaturalización. Entonces, en ese momento se rompen las estructuras cuaternaria, terciaria, y solamente me queda máximo la primaria. En ese caso se ha roto las estructuras que le daban actividad biológica y la transformamos en una proteína pasiva, una proteína fibrosa, que es insoluble. En este caso, la clara de huevo al calentarse se pone blanca, grumosa, espesa, y eso no se disuelve en el agua, porque ya no es globular. Ahora, ejemplo de proteínas globulares hay un montón. Aquí tenemos las más importantes. Por ejemplo, albúmina. La albúmina es una proteína globular que se encuentra básicamente de reserva en varios alimentos. Por ejemplo, en el huevo, ovoalbúmina; en la leche, lactoalbúmina; y también en formas en la sangre, llamada seroalbúmina. Justamente esta última tiene funciones especiales, ¿no? Las dos anteriores son básicamente de reserva. Esta última tiene actividad biológica importantísima. Por ejemplo, es la promotora de la elevada presión osmótica en el plasma. Cuando tenemos un vaso sanguíneo, tenemos agua y elementos formes. El agua forma parte del plasma. El plasma presenta proteínas, y más adentro están glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Para que el agua del vaso no escape,
tienen que haber proteínas adentro. En este caso, las albúminas. Cuando estas proteínas faltan, el agua del vaso va a escapar y se va a dar el famoso edema o encharcamiento de agua en los tejidos por falta de albúmina. La albúmina se forma en el hígado. Cuando hay un hígado cirrótico, ya no puede formar proteínas. Así que ahí vienen los efectos finales de la cirrosis, cuando se escapa el agua de los vasos y se encharca en el abdomen y se llama eso anasarca. Por eso es importante esta proteína para mantener la presión osmótica normal en los vasos sanguíneos. También es importante para transportar. Muchos alimentos que consumimos, fármacos, se unen a la albúmina y así pueden llegar a su destino. De igual modo pasa con la globulina. Otro ejemplo, globulina. También es de transporte, igual que el anterior. También tiene que ver con la presión osmótica, le apoya en eso. Pero también tiene que ver mucho con la inmunología. ¿Por qué? Porque es una proteína que se une con ciertos carbohidratos y forman las llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos, que son proteínas de defensa, ¿no? Que atrapan células que llegan al cuerpo, también llamados antígenos. Los marcan para que los leucocitos vayan y los devoren automáticamente. Son marcadores especiales antigénicos, las inmunoglobulinas o anticuerpos. La globina se une básicamente a pigmentos, por ejemplo el hemo, formando hemoglobina, o también se une, por ejemplo, a otros del músculo, formando la mioglobina, que son proteínas conjugadas. Se une bastante con pigmentos para hacer conjugaciones, la globina de transporte. La histona se une bastante al ADN y forma estructuras que van a formar la famosa cromatina. O sea, gran parte del material genético del núcleo presenta proteínas histonas. Y esta proteína favorece que el ADN pueda multiplicarse en varias veces y así formar varios cromosomas, ¿no? Las enzimas, en cambio, son proteínas globulares que son muy activas en el campo de la aceleración. Son biocatalizadoras. Son proteínas que incrementan la velocidad de toda reacción química. Hacen que esa reacción llegue más rápido al interior químico. Un ejemplo sería que, mira, una enzima se une con una sustancia específica llamada substrato. Eso es una cosa particular de todas las enzimas. Todas ellas tienen una sustancia sobre la cual actúan y esa es la única sobre la cual actúan. Por eso se llaman las enzimas proteínas altamente específicas, porque hay un sustrato para cada enzima. No hay varios para una, sino es una con uno. Al menos así es como se estableció y se estudió y se reconoció por los estudios que hizo Emilio Fischer, ¿no? Que fue el que principalmente elaboró esquemas sobre esto y llegó a la conclusión de que las enzimas eran sustancias que, estando en una reacción química, podían incrementar la velocidad de tal manera que los sistemas de regulación de energía fueran inclusive hasta menos. Un ejemplo para que me puedas entender mejor, ¿no? Las enzimas favorecen la llegada del equilibrio químico y también, intervienen tremendamente en reducir la energía de activación de una reacción. Por ejemplo, si tenemos una reacción normal en la cual no hay enzima, ¿no? Si queremos que esa reacción se dé, tenemos que cargar la energía. Puede demorar mucho tiempo y llegar a un tope muy elevado. Pero con una pequeña enzima que le agreguemos al sistema, esta energía va a ser mínima y la reacción se va a dar igual, como si tuviera un sistema en el cual hay mucha energía de activación. Cuando realmente con la enzima no es así. Se requiere muy poca y la enzima hace casi todo. Por eso es que es importante las enzimas para que los sistemas biológicos trabajen totalmente, de una forma acelerada. Si no, muchas reacciones del cuerpo no se darían. Por esa razón, cuando uno tiene una temperatura elevadísima, 39, 40, 49, el riesgo de morir es alto. Porque si el cuerpo llega a 42 grados, las primeras proteínas del cuerpo que automáticamente se eliminan son las enzimas, sobre todo de la respiración.
Pues el ser humano a 42 grados automáticamente fallece. Por esa razón. ¿Entiendes? Entonces, queda claro que son enzimas de gran importancia porque son aceleradoras de procesos bioquímicos y son altamente específicas. ¿Ya? Y una cosa, no resisten el calor, son termolábiles porque cualquier temperatura elevada automáticamente las destruye. Son bien sensibles a eso. Prolaminas son de reserva. Por ejemplo, la gliadina en el trigo, la ceína en el maíz, la ordeína en el garbanzo. Las glutelinas también son de reserva. Ejemplo, en el gluten del trigo, del maíz. Las protaminas también son de reserva. Por ejemplo, escombrina en la caballa, salmina en el salmón, cupleína en el arenque. Continuando con las proteínas, tenemos ahora las simples pero fibrosas, ¿no? También corresponden acá al grupo de las proteínas que solamente presentan únicamente aminoácidos. Las fibrosas también se llaman así, fibrosas, estructurales, esteroproteínas, porque son proteínas que ya no presentan ni estructura cuaternaria ni terciaria. Únicamente van a tener la primaria y en muy pocos casos la secundaria, ¿no? Son proteínas lineales. Son proteínas que presentan, dijimos, solamente dos estructuras, lo que las hace insolubles en el agua y también las hace pasivas. Por lo tanto, estas ya no presentan gran actividad biológica, no presentan. Ahora, ejemplo de esas tenemos así, varias. Las más conocidas son queratina. Mira, una de las que más conocemos y vemos todos los días. Se encuentra obviamente en nuestra piel, ¿no? En la parte de la epidermis. Claro, está aquí, revistiendo como una capa impermeable en la epidermis. Esta capa evita, por ejemplo, que cuando nosotros nos introducimos en un lago, en una piscina, el agua no atraviesa nuestra piel. ¿Por qué? Porque hay una capa impermeable de queratina encima. También está, por ejemplo, en estructuras como nuestros cabellos, el cabello, el pelo, la lana de los animales, es queratina pura. Plumas, plumón de las aves, cascos, garras, ranfoteca, pico de las aves, ¿no? Aquí tenemos acá, a mi amiguito, tenemos acá, el cóndor, ¿no? El cóndor, por ejemplo, es un tipo de animal, una avecita, que presenta queratina, por ejemplo, en su cresta, en su pico, en su ranfoteca, que es lo que está cubriendo el pico, en las plumas, ¿no? En su pechito de plumón, ¿no? Todo es full queratina. En sus garras, ¿no? También tiene. Igual que tenemos aquí, igual en las uñas, también es queratina pura. También lo tenemos, por ejemplo, lo tienen los animales con astas y cuernos. Por ejemplo, el toro, ¿no? Aquí tiene bastante, ¿no? Queratina acá. También hay en filamentos intermedios del citoesqueleto, también está. Y también en gelatina, bastante queratina, ¿no? En este caso, cuando tú, por ejemplo, tienes una herida, te van a comer bastante gelatina para que así hayan fibras de queratina que puedan, ¿no? Puedan sondar esto, puedan generar, digamos, una curación un poquito más rápida de la herida, ¿no? Esas fibras, ¿no? También se da el colágeno, otra proteína importantísima, que también está presente en las cicatrices. Tanto queratina, tanto colágeno, presente en las cicatrices. Son las tramas que hacen que esas heridas puedan unirse. También está en el hueso. Ligamentos, tendones, está debajo de la epidermis. Es la proteína que básicamente abunda en las personas jóvenes, ¿no? Los niños, los bebés, tienen bastante colágeno, nacen con un colágeno tremendo. Esa piel es una piel elástica, que se sostiene, bien humectada, ese es justamente el colágeno. Cuando uno ya es básicamente un hombre de edad, una mujer de edad, empieza a perder esto. Y empiezan los efectos de la gravedad acá desde la piel, porque el colágeno sostiene la piel en su sitio, ¿cierto? Sostiene. La elastina, importante por ejemplo también en la dermis, o sea, debajo de la epidermis. También está en vasos sanguíneos, por ejemplo, en las arterias, son elásticas gracias a la elastina.
El cartílago elástico también. Son de consistencia igualmente fibrosa, pero de un color amarillo. Por ejemplo, la fibrina, ¿no? Una proteína que me faltó decir a ustedes era el famoso fibrinógeno, que es básicamente una proteína que es globular, ¿no? A partir del fibrinógeno, cuando esta se descompone, se origina la fibrina, que es una proteína estructural de coagulación, ¿no? En este caso la fibrina forma las tramas iniciales, ¿no? Donde se van a colocar luego las plaquetas para cerrar parcialmente la herida, formando el llamado coágulo blanco. Y después al final de esto, recién llega la trombina, que acaba de cerrar todo y sella el coágulo, formándose el coágulo rojo o permanente. Pero inicialmente, la que empezó a formar este coágulo fue la fibrina, proteína de coagulación derivada del fibrinógeno globular, ¿no? También otras más, por ejemplo, la fibroína, que está en la telaraña. De pasada lo vimos cuando la arañita bajaba, ¿no? Formaba su telita, fibroína. También está, por ejemplo, la dineína, formando cilios y flagelos, que son estructuras importantes para seres unicelulares, por ejemplo, como los mastigóforos, ¿no? Como los paramecios, por ejemplo. Ahí encontramos también las famosas euglenas. Todas ellas tienen estructuras de motilidad, porque son seres unicelulares. Ahí bastante está presente la dineína, ¿no? La flagelina también, en todo lo que son mastigóforos o flagelados, tripanosomas, ¿no? Leishmanias, todas ellas contienen esto, que son aparatos para desplazarse, ¿no? La tubulina, formando estructuras como los centrosomas, que son orgánulos, ¿no? que se presentan básicamente durante la etapa de división celular, ¿no? Está tanto dentro del centrosoma, dentro de los centriolos que están mucho más internamente. También pueden formar parte de los cilios y flagelos y sobre todo de los microtúbulos del citoesqueleto también, ¿no? Como final tenemos aquí a la actina y miosina, que son proteínas que son básicamente estructurales del músculo. Son proteínas contráctiles que actúan de una manera coordinada gracias a la presencia del calcio. El calcio es el que, dijimos, el dispositivo, el gatillo para generar la unión de actina y miosina. Cuando esas se juntan, se da la contracción muscular, el acortamiento muscular, está dentro de los microfilamentos también del citoesqueleto, también, ¿no? Entonces son proteínas que finalmente son de tipo estructural, fibrosa, solubles en agua, ¿no? Y hasta aquí esta parte inicial de proteínas para ustedes. Ojalá que les haya gustado, ¿no? Ya estoy un poco más restablecido. Ahora sí vamos a mejorar nuestras clases y darlas con más continuidad. Así que espero que esta sesión les haya favorecido y luego otra vez todos quédense en casa.